Este mensaje se llama Rebelión Espiritual. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuamos estudiando un poco más a detalle cuáles son estas obras de la carne que se oponen o van en contra del Espíritu. Número 6. Hechicerías. Me gustaría decirte hoy en día, pero la realidad es que a lo largo de todos los tiempos la práctica de la hechicería se ha llevado a cabo en todo el mundo. Claro que antes era un poco menos vistoso a hoy en día, porque en estos tiempos hay muchísima gente que acude a este tipo de prácticas para buscar de una manera fácil conseguir sus intereses, placeres, ambiciones y todo tipo de manías que aparecen en la mente y el corazón de las personas que viven lejos de Dios. La mayoría de estas personas que recurren a este tipo de prácticas no tienen la mínima idea de lo que están haciendo. Muchos de los que hacen estas prácticas son charlatanes y solamente están sacándole el dinero a través de psicología y supersticiones a las personas. Otros más de verdad pueden hacerlo, pero todo aquel que puede realmente llevar a cabo estas prácticas forzosamente necesita hacer un pacto con el diablo. Es por esta razón que no existe magia o hechicería blanca y magia negra. La hechicería es hechicería y punto. Al ser por medio de un pacto con el diablo, como logras obtener estos poderes, ten por seguro que cualquier espíritu con el que contactes es maligno, son demonios, ya sea para enfermar, para sanar, para enamorar, para prosperar, para absolutamente todo. Es el diablo y sus potestades las que facilitan estas cosas a las personas y a los brujos. Ahora bien, bíblicamente la palabra hechicería se refiere a la práctica de la magia, la brujería, la adivinación y la comunicación con espíritus malignos. Como tal, no tenemos un versículo que defina la palabra hechicería explícitamente, pero sí tenemos muchos pasajes en la Biblia donde se describen prácticas y comportamientos que se consideran hechicería o brujería. En el Antiguo Testamento, la hechicería se consideraba una práctica prohibida y se asociaba con la idolatría y la rebelión contra Dios. Éxodo capítulo 22 versículo 18 dice: A la hechicera no dejarás que viva. Levítico capítulo 19 versículo 26 dice: No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. La palabra agoreros es hebreo nakhash, que significa propiamente sisear, susurrar un conjuro mágico, generalmente pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego. Y dentro de los significados de la palabra divinos también se encuentra la palabra hechicero. Por lo tanto, vemos cómo en estos versículos se prohíbe la adivinación y la hechicería. Deuteronomio capítulo 18 del versículo 10 al 12 dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En este pasaje se condena la práctica de la hechicería y la comunicación con espíritus malignos, y si tú crees que este tipo de rituales y prácticas solamente aparecen en las películas de terror, estás muy equivocado. Antes existía un supuesto dios llamado Moloch, y en el templo que le edificaron había una estatua de él con las manos extendidas y las palmas abiertas. Todo aquel que quería ofrecerle sacrificios quemaba a sus hijos sobre las palmas de la estatua. Existen muchos rituales hoy en día iguales y hasta más abominables. Existen sectas satánicas en las cuales secuestran niños, los subastan y después en medio de bosques hacen rituales donde los violan y los matan cruelmente como sacrificio a Satanás.
con la finalidad de agradarle y obtener más poder. Es por eso que Dios condena con la muerte estas prácticas. La adivinación también sigue siendo muy común hoy en día. Vemos anuncios de lectura de cartas, lectura de palmas, tarot. También el agorero es aquel que dice: he visto como buen augurio el que Dios me haya bendecido por tu causa, o el que dice: tengo la convicción de que Dios me ha bendecido por ti. Pasa lo mismo con magos, adivinos, amuletos, sortilegios, brujos o brujas. También la tabla Ouija es considerada una forma de hechicería, porque es un instrumento utilizado para comunicarse con espíritus o entidades desconocidas. Te voy a explicar un poco la manera en la que mi familia, por parte de mi madre, utilizaba este instrumento. Al adquirirla, lo primero que tienes que hacer es bautizarla, y la tienes que bautizar con el nombre de la persona muerta con la que quieres contactar, y básicamente este es el único requisito para que funcione, porque ya prender velas, jugar con la luz apagada o en algún lugar solitario y lejano depende de cada quien. Cuando las personas no tienen este conocimiento y desean jugarla, comienzan pidiéndole que entre en contacto cualquier espíritu cercano y también funciona, pero es ahí cuando regularmente las cosas terminan mal. Muchos otros despiertan artistas, familiares que ya han fallecido o personas que consideran muy influyentes en todo el mundo, tanto en la política como en la música, el deporte, la filosofía y cualquier cosa de interés general o particular de cualquier persona. No te quepa duda que muchos intentan contactar con el mismo Dios o incluso con Judas y cualquier otro personaje que aparece en la Biblia, lo cual no resulta, porque recuerda que Satanás es padre de mentira y se disfraza de ángel de luz, o sea, que los engaña haciéndoles creer que es un ser piadoso y en realidad son demonios con quien están contactando. La Biblia advierte sobre la comunicación con espíritus malignos y la búsqueda de conocimiento y poder a través de medios espirituales, además de que condena con la misma muerte a quienes practican estas cosas. Lo vemos en Levítico, capítulo 20, versículo 27. Dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es evidente que si Dios condena estas prácticas es porque Él sabe bien los peligros que hay en ellas. Algunos de ellos son abrir puertas o influencias espirituales negativas y peligrosas, comunicación con espíritus malignos, influencia espiritual negativa, consecuencias espirituales y físicas, posesiones demoníacas, enfermedades y la muerte. Mientras que en el Nuevo Testamento la hechicería se sigue asociando con la obra de Satanás y obviamente es una práctica que va en contra de la fe y el orden en Jesucristo. La hechicería es una práctica peligrosa que separa a las personas lejos de Dios y además te convierte en esclavo del diablo. En la Biblia encontramos un relato relacionado con la hechicería en Hechos capítulo 8 del versículo 9 al 24, en el cual dice que Simón era un hechicero que impresionaba a la gente con sus habilidades mágicas. Sin embargo, cuando el evangelio llegó a Samaria, Simón se hizo creyente y se bautizó. Sin embargo, su corazón no cambió por completo y trató de comprar el poder del Espíritu Santo para obtener más poder. Pedro y Juan, los apóstoles, le reprendieron severamente y le dijeron en Hechos capítulo 8 del versículo 20 al 23, dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En este relato vemos los peligros de la hechicería y la búsqueda de poder espiritual por motivos equivocados. También destaca la importancia de la verdadera fe y la pureza de corazón, y también nos abre una ventana al tipo de corazón y estado en el que se encuentran aquellos que practican la hechicería.
Lo hacen por dinero, no tienen nada que ver en los asuntos de Dios o de los hijos de Dios, su corazón no es recto delante de Dios, necesitan el arrepentimiento inmediato de su maldad, sus corazones están en hiel de amargura y en prisión de maldad. Así que ya comenzamos a ver claramente que acudir a cualquiera de estas prácticas en lugar de Dios es un grave error. Algo muy importante que tenemos que aprender es el significado de la palabra hechicerías. Es griego pharmakeia, que significa medicación, de ahí proviene la palabra farmacia. Significa magia, literal y figurativamente hechicería, brujería. En la hechicería, la utilización de drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes, iba generalmente acompañada de encantamientos e invocaciones a poderes ocultos, de la aplicación de diversos amuletos, simbologías, cantos, danzas, etc. Todo ello con la pretensión de proteger al paciente de la atención y del poder de los demonios, pero en realidad es para impresionar al paciente con los misteriosos recursos y poderes del hechicero. Por lo tanto, si ya te han llegado con el cuento de las sesiones de ayahuasca, de hongos, de peyote, de shanga, de salvia y tantas cosas más de este tipo, ten mucho cuidado, porque además de ser a través de drogas y demonios, estás entregando deliberadamente tu alma al diablo. Es imposible tener un despertar espiritual a través de estas sustancias y rituales. Para poder tener un despertar espiritual, necesitas nacer de nuevo, o sea, nacer espiritualmente, y ese nacimiento solamente es a través de Jesucristo, a través de aceptarlo como tu único Salvador y conocerlo, tener una relación con Él y obedecerlo. No existe ninguna otra manera. Todo lo demás que puedas sentir o es mera sensiblería o es la influencia de entidades y demonios dentro de ti, manipulándote y engañándote. Y otro punto importante de farmakeia, que se refiere a la utilización de drogas, es el consumo de cualquier sustancia o droga. Porque las drogas, además de dañar tu cuerpo, lo que hacen es expulsar el alma de tu cuerpo, y eso es grave a los ojos de Dios. Por último, estas son algunas otras formas en las que se practica la brujería. Número 1, adivinación, que es el tarot, cartas de baraja, lectura de palmas, astrología, etc. Número 2, brujería. Es el uso de pociones, drogas, hechizos, rituales y objetos mágicos para influir en la realidad. Número 3, esoterismo. Es el estudio y práctica de conocimientos ocultos como alquimia, teosofía, etc. Número 4, chamanismo. Es la comunicación con espíritus y entidades a través de rituales y estados alterados de conciencia. Número 5, magia ceremonial. Es el uso de rituales y símbolos para invocar y controlar entidades espirituales. Número 6, vudú. Es la práctica que involucra la creación de muñecos y el uso de rituales para influir en la realidad. Número 7, santería. Es la práctica que combina elementos de religión con la magia y el espiritismo. Número 8, Wicca. Es una religión neopagana que involucra la práctica de la magia y la adoración de deidades paganas. Número 9, astrología. Es el uso de la posición de las estrellas y planetas para predecir el futuro e influir en la realidad. Número 10, rituales de invocación. Es el uso de rituales y símbolos para invocar entidades espirituales y demonios. Así que el día de hoy, que ya tienes conocimiento, recapacita, arrepiéntete y aléjate de estas prácticas que Dios considera una rebelión en su contra y además te convierten en esclavo del diablo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino correcto y de la verdad. Te ruego en el nombre de Jesús que fortalezcas nuestra fe y confianza en ti, que nos ayudes a permanecer lejos de esta rebeldía y estas prácticas demoníacas. Ten gracia y misericordia de aquellos que están ciegos y practican tales cosas, para que se arrepientan y cambien de camino. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.